Bien. Gracias, Ana, por venir, gracias a vos por invitarme, traer el libro, por conversar con nosotros de esto. ¿Cómo se empieza a escribir? ¿Cómo empezás vos a escribir? No el libro, a escribir. En realidad, creo que siempre uno va escribiendo parte de su vida, la va contando y a veces, si tiene tiempo, puede explayarse y ponerla en papel. Siempre leí mucho y eso muchas veces te lleva a que vayas inventando historias en tu cabeza, porque cuando vas leyendo esas historias que vas viviendo con la lectura, te hacen suponer y te hacen imaginar cosas que tal vez no estabas pensando y te sumergen en otras vidas que empezás a vivirlas y empezás a experimentarlas y a sufrir con los personajes y a querer ayudarlos, y en esas veces que uno intenta ayudarlos, imagina cosas, posibilidades, oportunidades, qué haría, y sin querer vas inventando y vas escribiendo una historia paralela a la del libro. Y creo que escribir y leer van de la mano, y yo justamente lo hice así. Un día después de leer una novela, dije, me hubiese gustado que tuviera tal y tal cosa, y así fue como la empecé a escribir sin saber que iba a escribir una novela. ¿Cuál fue tu primera novela? En realidad fue esta es mi primera novela. Lo que pasa es que esta novela estuvo mucho tiempo para llegar a conocerse, porque si bien la escribí y me llevó mucho tiempo la investigación, porque bueno, yo soy farmacéutica, no soy historiadora, y esto tiene mucha investigación, me quise preparar. Una vez que la terminé de escribir, me llevó un tiempo prepararme. Estuve durante varios años en un taller literario y quise no solo escribir una novela, sino hacerlo bien, y de a poco me fui metiendo en la literatura, leyendo otros autores que por ahí no hubiera conocido, y bueno, mi profesora me fue asesorando y llevando para que un día, después de 5 años, me dijo, vamos a corregirla, y ahí apareció. ¿Cómo te decidiste? Vamos a contar un poquito, que esto está ambientado en 1910. Sí, así es. ¿no? Esto es una novela histórica. Mucha. ¿Cómo te decidiste a escribir una novela que no fuese en el presente? Porque una novela histórica lleva mucho trabajo. Sí, no sabía que llevaba tanto trabajo. Creo que tal vez si lo hubiera pensado un poquito, creo que igual hubiese ido por esta idea, porque la historia que yo había imaginado tenía que ser en un pasado, podía ser 1850, 1910, 1930, pero no podía ser muy adelante, no muy actual, porque las circunstancias tenían que ser de esa forma. No podía tener celulares, no podía tener otro tipo de comunicación mucho más rápida. Y cuando empecé a investigar, porque eso te lleva tiempo, la historia estaba en mi cabeza, pero yo quería darle que fuera algo especial. Y cuando descubrí la Feria Internacional del Centenario, dije, qué buena oportunidad para instalar una historia con un acontecimiento que la mayoría de la gente no conoce. Y bueno, estuve investigando qué fue la Feria del Centenario Internacional, y como me gustó mucho, dije, bueno, acá va a suceder. En esa investigación que haces respecto de la sociedad, cómo se vivía, que transitaba en 1910, aparece el tango, que es algo muy particular en ese momento, y además el ingreso en la Argentina. Sí, en realidad el tango era muy incipiente, no era como varios años después que ya tuvo un renombre y estaba aceptado. En ese momento era muy mal visto, pero ya estaba circulando en París, y como los argentinos, la clase alta bonaerense, de la aristocracia, veían al tango lo despreciaban, pero veían a París como la ciudad blues a la cual querían imitar, y trataban de copiar todo lo que sucedía ahí, y el tango en París ya estaba circulando y ya estaba bien visto. Decidí incorporar que algunas personas de la alta sociedad querían instalarlo en ese momento en Argentina, en 1910, y por eso
aparte el tango tiene esa particularidad de ser sensual, potente, y quería que mi protagonista, que es Agostina, conociera una danza así, no que fuera toda de salón, delicada. Ella es delicada, pero quería que tuviera un baile que la motivara, que la sacara de la cosa cotidiana y común y cómoda. Quería que fuera algo que le despertara el espíritu. El tango le pega justo porque Agostina es una chica que va hacia lo que le gusta, lo que quiere y defendiendo sus ideas y sus sentires. Entonces, ahí cuando introduce el tango en su vida, hay algo fuerte respecto a la sociedad de ese momento. Sí, el tango, ella es una persona diferente a lo que es el habitual de las chicas de ese momento, porque la mayoría quería casarse. La mayoría tenía, no sé si quería, pero era el mandato familiar, claro, y era lo que estaba bien visto. A esa edad había que casarse, si no ya eras muy grande, ibas a quedar sola. Entonces, el mandato era casarse joven con una persona que te sirviera o le sirviera a la familia, pudiera darle un buen pasar económico, que también le diera un apellido, porque en ese momento los apellidos y los contactos eran muy... Era casi el 90% de las transacciones se hacían por contactos, por conocidos, por apellido. O sea que la idea de casarse era siempre para que trajera un beneficio a la familia, pero ella no comparte ese pensamiento y es algo atípico. Por eso ella es como una heroína para su momento. No es heroína que sale a luchar, sino que para las condiciones en las que ella vive y con las que fue criada es diferente y tiene sus ideales que la mayoría tal vez lo tenía o tenía unas ideas, pero no podía dejarse llevar por eso. Ella quería ir con sus ideas, quería cumplir sus sueños y lo tenía como muy seguro de sí. La novela es una novela, es un novelón. Sí, pasa de todo. Pasa de todo, como en los novelones, sí, pero es un novelón. ¿Cómo te identificas vos en ese pasa de todo? Digo, de todo vamos a decir, hay amores, traiciones, desamores, abandonos. ¿Cómo te relacionas vos respecto de eso? Y lo ubicás además en una época particular de la sociedad. Yo, yo soy muy sensible. A mí todo lo que es dolor y traiciones me duelen. Entonces, para mí es importante que se plasme, o por lo menos tratar de plasmar esas sensaciones, que la gente viva conmigo lo que yo voy viviendo mientras la voy escribiendo, y que puedan sentir un poquito de mi dolor, porque a veces es mi dolor que está ahí, no es solamente el de Agostina, y que entiendan que para mí también es doloroso escribirlo, pero que todos esos condimentos que le voy poniendo van haciendo como interesante el resto. O sea, hay dolores, hay amores, hay sentires, hay amistades, hay una amistad muy fuerte, hay lealtades, también hay engaños, y todo eso es parte de la vida, y yo con Agostina como referente voy contando lo que me va pasando un poquito a mí. Y en esa época, bueno, tratar de que lo que yo voy contando tenga sentido. No es lo mismo decir, che, vos, ¿cómo estás? Que en esa época no iban a decir así. Entonces trataba de que lo que dijeran fuera acorde a una época de la que estoy escribiendo y la que está transitando Agostina. ¿Qué te hubiese gustado, si es que hay, que le pasase a Agostina que no le pasó en la novela? Creo que le pasó de todo, pobrecita. No sé, esto, vamos. No, yo creo que Agostina tuvo muchas experiencias. Parecía como que iba a ser una vida lineal, muy tranquila, como el resto de sus compañeras, y ella con sus sueños y con sus ideales decidió transitarla de una manera diferente, incluso tomando decisiones que eran para mí valientes, para una joven que está destinada a un futuro plano. Ella toma decisiones muy valientes y creo que no se deja llevar por lo que le dicen, y creo que le di
todo lo que necesitaba. Le di las oportunidades y creo que ella las supo aprovechar. Me gusta ese momento dispar. Le di y ella hizo. Sí, yo creo que sí, yo creo que ella... ¿Se independizó de vos, del personaje? Sí, muchas veces sí. Ella, igual fue creo que el que más trató de seguir mis ideales, pero muchas veces hacía un poco lo que quería. ¿Qué distancia pones entre tus ideales y los del personaje? En este no, como fue la primera novela, tal vez puse mucho de mí, pero suelo escribir con mucha diferencia. Hay protagonistas de otras novelas que son muy dispares. Ella es muy, muy parecida a mí. Es buena persona, trata de ser agradable, trata de ser buena, pero bueno, tiene sus ideales. Si ella quiere hacer eso, lo va a hacer, porque ella tiene esa idea y tiene ese objetivo. ¿Cómo nacen las ideas de las novelas? No sé si tienen una forma de nacer planificada. No es que digo, bueno, va a pasar, tiene que pasar esto y tiene una estructura. Yo creo que simplemente aparecen, porque uno va hilando distintos sucesos que quiere que pasen. Para llegar a esto yo sabía que ella iba a empezar de una manera y sabía que iba a pasar esto y esto, y en el medio tengo que hacerla crecer para que pueda cambiar de una chica sumisa, tranquila, que tal vez con ideales pero sin mucha voluntad, pase a una mujer empoderada que va a manejar sus negocios. O sea, yo creo que las ideas tienen como puntitos y los vas hilvanando y vas creando el resto, porque es como una costura. Vos podés tener un esquema, pero vos tenés que como manejarlo, lo vas armando, lo vas decorando y con distintas vivencias. Y a veces aparecen, yo hablo mucho con la gente, como te contaba, soy farmacéutica, y hablo mucho con la gente en la farmacia y a veces te van contando sus propias vidas, y esas vidas a veces aparecen en pequeños retazos en las novelas. Esas sucesos o acontecimientos o vivencias aparecen en estas novelas. Vamos a llevarlo a lo tuyo. En esas fórmulas que vos empleás para la escritura de la novela, ¿dónde se cruza con algo que te incomoda, por ejemplo? En esa costura que vos haces, ¿hay algún punto que se suelta? En esa fórmula que vos aplicás, ¿hay algo que de repente, un componente que no va y sale? ¿O simplemente vos escribís lo que sale? ¿Hubo algo que...? No, hubo momentos en los cuales hay partes dolorosas, en las cuales, es más, al día de hoy, cuando tengo que hacer relecturas o revisar algunos párrafos, yo sé que voy a llegar a esa parte. Es más, la pienso y ya me emociona, que son partes muy dolorosas porque son situaciones que no me gustaría vivir y que ni me gusta que nadie las haya pasado, pero sé que pasaron, porque de hecho algunas están basadas en situaciones reales, y conocer esos dolores a veces es para mí, que yo lo vivo todo muy, como mucho sentimiento, por eso es sentir, o sea, el sentir de Agostina, que ella presiente y tiene esos presentimientos. No es que yo tengo presentimientos, pero ella siente mucho con la piel, con el cuerpo, con el corazón, y a veces sueña, y esos sentires que tiene ella, a veces los tengo yo cuando voy escribiendo. Entonces yo por eso creo que me puedo meter en la piel de cada personaje y puedo vivir lo que ellos viven, y es cuando me toca escribir una parte dolorosa, porque a veces llega, simplemente porque cuando va narrándose la historia en mi cabeza, esto tiene que pasar y vos sabés que va a ser dolor. Y bueno, a veces no quiero ir por ahí, pero es necesario, y bueno, le hago caso a lo que siento y lo termino haciendo. Pero son partes que me gustaría no haber escrito, pero tienen que estar. Cuando vos relees, ¿sentís que debías cambiar algo? Sí, muchas veces. Fundamentalmente las primeras veces. Las primeras veces, vos pensás que yo para escribir una novela tardo 1 año y medio, 2 años, me lleva mucho tiempo. No tengo
la oportunidad que tienen otras personas de sentarse a escribir y en meses hacerlo. Yo lo envidio, me encantaría, pero no, y yo creo que si tuviera el tiempo tampoco podría, porque es el hecho de mi vida que va siempre como corriendo, me da la posibilidad de también detenerme en situaciones que si lo hubiese hecho lineal no hubiese visto. Yo en esta novela y cosas que fui encontrando mientras la estaba escribiendo, me tocó vivir ciertas situaciones que terminaron en la novela, pero en un lapso de tiempo largo. Tal vez no lo hubiese podido implementar en la novela si no lo hubiese transitado. Pero escribir, ya te digo, para mí siempre es un placer, es algo que me llena el alma, así que yo creo que cuando uno lo va haciendo y lo va armando, va viendo lo que es y es maravilloso. ¿Cuándo empezaste a escribir no profesionalmente? De chica siempre escribía poemas muy feos. ¿Por qué muy feo? Porque yo notaba que le faltaba algo y era como que me daba vergüenza escribir cosas que quería escribir o cuentos y que nunca llegaron a conocerse. ¿Los tenés? No, algunos no, algunas cositas sí, pero después cuando me puse de novia tenía un cuaderno donde tenía algunos poemas para esa persona y los tengo todavía, que a veces me dan un poquito de vergüenza, pero sí, esos están escritos con el corazón, entonces esos sí están más lindos. Esto está escrito con el corazón. Lo que pasa es que no tenía yo la técnica para hacerlo bien y uno a veces pone palabras que digo, esta no era la palabra que yo tenía que usar. Pero bueno, ahora con la experiencia y con los años de trayectoria y de conocer y de haber vivido y de haber disfrutado todo esto, porque esto se disfruta, la escritura, digo, esto se puede pulir, pero así está bien porque es lo primero que salió. ¿Te gustaría editar algo de eso? Que se conozca ahora, que ya no te da tanta vergüenza la exposición, porque la escritura parece algo como solitario, lejano allá, sí. Pero en realidad los escritores ponen mucho, sí. Acá están ellos. ¿Te gustaría que eso se conozca ahora, que ya no tenés tanto? No sé, creo que es algo muy mío de cuando era muy chica y era muy inexperta y ponía muchas sensaciones que tal vez eran demasiado, porque uno se emociona con todas las cosas. No, yo creo que eso quedará para, a lo sumo, mis hijos, si quieren conocerlo, y bueno, pero si no, creo que quedará para nosotros. Cuando te sentás a escribir, ¿te sentás porque ya pensaste en la historia, lo que va a seguir, o porque se te ocurrió algo y decís, bueno, voy por acá? Bueno, en realidad yo no me siento a escribir, ese es un problema. Yo tengo minutos en el día en el cual, no sé, terminé de preparar la comida, se fueron todos, tengo 5 minutos. Bueno, yo escribo en el celular, porque no tengo otra forma de hacerlo rápido. Y agarro el celular y digo, ¿qué quedé? Leo un cachito de lo que estaba escribiendo y sigo. La idea yo creo que la vengo masticando en el día. Uno la va rumiando, la va modificando todo el tiempo. Y cuando tiene esos minutos, por lo menos yo, cuando tengo esos minutos, trato de plasmarla. Después, en otro momento del día, la voy como corrigiendo, la voy puliendo porque a veces no quedó bien escrita o con lo que veníamos narrando quedó de otra forma, pero la historia sigue avanzando así. De hecho, estoy de turno en la farmacia y está tranquilo, no hay gente. Y bueno, agarro el celular y ¿dónde quedé? Y sigo, me siento en cualquier lado o me quedo parada, a veces al lado del turnero, estoy parada, la gente me ve parada así escribiendo en el celular. ¿Qué está haciendo? Bueno, justamente estoy escribiendo la novela. Cuando hiciste las presentaciones de la novela, ¿qué devolución te llamó mucho la atención? Mira, justamente ayer me volvió a escribir esta chica una devolución que me dijo, algo me pasó con tu novela que no me había pasado nunca, me devolviste primero las ganas de volver a leer, que era una chica que leía mucho y por un tiempo dejó de hacerlo, y me hiciste sentir en mi piel, en mi cuerpo, las sensaciones que tuvo Agostina
pero paso. Terrible, o sea, que otra persona leyendo lo que vos escribiste puede haber sentido lo que vos o lo que Agostina, porque en realidad Agostina sentía lo que yo sentía. Cuando yo escribo lo que ella siente, yo lo estoy sintiendo, porque yo me meto en la piel del personaje. Y si yo pude hacer que una persona experimentara las mismas sensaciones, es terrible y es fabuloso. Digo, qué profundidad, qué cabeza, cómo la cabeza de una persona puede llegar de esas palabras, llegar a producirle esas sensaciones. Es un montón. Entonces, para mí fue una de las cosas más lindas, primero que volvió a leer, que le pasaron esas cosas y se conectó con su ser, con una parte de su ser que ella no sabía que tenía. Un montón de cosas me dijo, maravillosas. De hecho, justamente ayer me volvió a escribir por otras cosas y me pidió otra novela. Le digo, bueno, quédate tranquila que ya vamos a trabajar en otro, ya estamos en eso. Pero esas devoluciones que son increíbles, un montón tuve, pero esas que vos decís, una persona que dejó de leer, vuelve a leer y que encima haya experimentado todo en su cuerpo, toqué el cielo. ¿Qué te pasó a vos con eso? Es decir, ¿qué leíste vos en tu libro que te hizo una experiencia especial? Lo que, primero que nunca me imaginé que iba a poder describir tan bien las sensaciones de alguien que percibe cosas, porque si bien uno puede llegar a pensar que puede suceder, nunca había percibido como percibe Agostina y me conecté de una forma con ella que podía percibir cosas que yo nunca había percibido en mi vida y podía describirlas de una forma como si realmente estuvieran pasándole. Yo creo que le pasaron. Y podía contarlo sintiéndolo yo, y cuando lo releía lo volvía a sentir. O sea, evidentemente hay algo que tengo, esa conexión, que mucha gente la pudo sentir, que vamos sintiendo nosotros todas esas experiencias simplemente por leerlo, porque Agostina te la está transmitiendo. A ver si entendí. En lugar de vos, narradora, pasar tus cosas al personaje, el personaje te las pasó a vos. Sí, yo creo que sí, porque yo nunca había sentido lo que sintió Agostina. Y yo si bien la situación tenía que pasar por ahí, cuando yo voy contando, estaba en el momento escribiendo, y yo veo que ella ve, porque yo estoy viendo lo que ella ve una situación, y ya en el momento en que ella lo ve, a mí se me empiezan a pasar cosas en el cuerpo que, digo, es lo que le está pasando a Agostina. Por eso lo pude describir así. Y en esa distancia, sí, ¿no? Que a ella le pasa eso y te lo transmite a vos. ¿Vos qué pensás de eso? Es mágico. Hay algo increíble, hay algo mágico, hay algo irreal que está sucediendo, que dos personas, es más de una vez digo, tal vez esto ocurrió y yo lo estoy contando desde el ahora, pero tal vez esto sucedió. No puedo saber si realmente ocurrió, estimo que no. Pero yo lo que estoy viviendo con Agostina, tal vez alguien lo vivió y por eso esas experiencias, esas sensaciones quedaron para que alguien las pudiera capturar y llevar a una historia escrita que otras personas la pudieran sentir. ¿Qué te pasa a vos diariamente cuando tenés una experiencia como esta? En ese día que te pasa eso. No me suele pasar, muy pocas veces me ocurre en la farmacia por ahí, cuando te cuentan algo, algún problema de salud. No es que día a día tengo muchas, de hecho es muy poco, pero desde que pasé con las experiencias con ella, es como que me pude conectar más con esa parte interna de mí que percibe y que siente. Cosas que antes no, era como el paciente acá, yo acá, escuchando un problema, tratando de resolverlo, y ahora muchas veces me pasa que percibo hasta incluso los dolores, es algo raro, pero cuando me empiezan a contar los dolores, hasta empiezo a sentir, si me dicen, me duele, la muñeca, y empiezo a sentir como una molestia en la muñeca, se ve que como que me voy compenetrando con el paciente. Yo creo que como me pasó con Agostina, cosa que nunca desde que la escribí a ella, me pude conectar con esa sensibilidad.
¿De qué lugar distinto que hablas de la novela y de la farmacia? Sí, pero porque son dos cosas como incompatibles. Sí, pero tiene mucha de compatibilidad porque vos pensás que la gente te cuenta sus problemas y termina siendo una historia. En eso sí, a lo que voy es algo muy... sí, técnico. Claro, muy técnico y además muy como armado, estructurado. Bueno, esto que tiene estos componentes con estas cantidades, con todo muy armadito. Receta, claro, todo muy siguiendo al pie de la letra una receta. Exacto. A eso de abrirse, escuchar, vivir en uno lo del otro. Sí. ¿no? A eso me refiero, digo. Sí, yo creo que la lectura... A ver, esta novela a mí me dio esa posibilidad de sentir, yo creo que estaba latente en mí, claro. Y nunca había aflorado, y ahora la siento a flor de piel, pero yo creo que el hecho de poder conectarme con la gente me hace que pueda no solamente escucharlos, sino vivirlos de una manera distinta, como me pasó con Agostina, y pueda llegar, no sé si solucionarles el problema, pero puedo llegar a empatizar mejor y pensar mejores soluciones. De hecho, me pasa que a veces estoy en mi casa, estoy haciendo otras cosas y digo, podría haberle dicho que haga tal cosa, y bueno, esas cosas, porque sigue estando como latente ahí, como dando vueltas adentro de uno. Ahora cuando dijiste podría haberle dicho, yo me imaginaba a Agostina como paciente tuya. Bueno, nunca se me ocurrió. Creo que sí fue paciente mío, porque me iba contando sus problemas y iba viviendo. Recién cuando me lo dijiste, digo, pero ¿ella se lo diría al paciente o se lo diría a Agostina? ¿O se lo diría a los dos? ¿O a Agostina siendo paciente? Lo que pasó con Agostina fue que la viví. No, es muy raro, pero bueno, así me pasa con mis personajes. Las vivo, los vivo a todos. Ella fue digamos, como el eje más importante, porque tuvo una sensibilidad que no tuve con ningún otro de mis personajes. Y la viví, y creo que me conecté con ella, y era como que en un momento éramos simbióticas, estábamos conectadas y nos entendíamos. Pero después cuando cerraba el teléfono, suena feo, pero no es el libro, cerraba el teléfono, dejaba de escribir, me conectaba con lo que tenía que vivir en ese momento, ella seguía como por ahí hablándome por atrás. No sé si hablando, pero... Presente, claro, porque yo nunca sentí con ella que hablábamos, ¿qué te parece, Agostina, si hacemos esto? ¿O por qué no probás con esto? No, yo creo que con ella lo fui viviendo y fue diferente a otras experiencias. Empatizaste todo acá. Sí, yo creo que sí, por eso te digo, creo que fue la que más tiene de mí y la que más me sorprendió, porque yo no era así de yo sentía, pero no percibía como me pasó con ella. Desde que la empecé a conocer, cómo puedo presentir y las experiencias. De hecho, hay una anécdota muy graciosa, que una vez me hice una depilación, cuando yo estaba haciendo con mi hija, y como vamos a depilarnos los pelitos de la mano, del brazo, y después de hacerlo dije, no lo hago nunca más, porque cuando siento las cosas, se me paran voy a sentir, se me paran los pelitos. Entonces digo, no, los tengo que dejar. Y es verdad, me ha pasado estar en la farmacia, una chica hablándome de una cosa, y la miro y le digo, ¿vos estás embarazada? Y se me paran todos los pelos y me dice, no sé. Bueno, por favor, hacete un test. No es que normalmente me pasa, no se asusten, que no voy a dar falsos embarazos, pero con situaciones que me van contando, digo, no es para se embarazar. Y se me paran todos los pelos, y bueno, si no lo buscabas... Seguramente lo tenías, todo esto a flor de piel, pero me parece que Agostina te ayudó a poderlo sacar. Sí, yo creo que sí. Vivirlo con ella fue hacer que esto, no sé si resurgiera, sino que explotara en mí, y llegar a explorar las sensaciones de otra manera, vivirlas desde otra forma, no solamente como lo que le pasa a otros, sino lo que me transmite a mí y cómo lo presiento, cómo lo siento yo. Y eso que te gusta tanto, que es estar en armonía y en eje con Agostina, ¿va a seguir? ¿Y Agostina, vamos a conocer alguna historia más de la vida de Agostina? Por ahora no, porque gracias a Agostina fui conociendo otras personas
que me abrieron sus historias o me mostraron sus historias para que yo pudiera seguir contando desde otras situaciones. Me pasó que esta novela me llevó a otra y otra, y te va llevando así. Y con una de las veces, mientras estaba investigando, hablé con un señor que me contaba las experiencias de su vida y me contó de su mamá algo, y eso estalló en mí la chispa de la imaginación, ¿viste cómo es? Detonó. Y dije, ay, por favor, esta es una historia, esto de acá hay algo. Porque yo estoy investigando, no estaba simplemente buscando historias. Y eso que me contó, ya es una historia, ya es una novela. Ya es un manuscrito, sí, yeah. no está, todavía no está publicado, pero sí, ya es. Pero así me pasó con todas las otras, sin querer, mientras investigaba, estas historias empezaron a aparecer y llegaron hasta mí. Y empezaron a mi cabeza, bueno, vuelan. Después de todo lo que nos contaste, ya sabemos, a flor de piel, sí, de dónde viene. ¿Por qué ese título y no otro? Porque estaba a flor de piel. Lo sentía. De hecho, en la novela aparece una flor que es la peonía y me daba todo, o sea, todo conectaba, todo tenía que ser a flor por la peonía, que es una flor muy importante en la novela, y en la piel porque ella siente todo en la piel. Era el título perfecto. Se unía. Ahí. Sí, era una conexión perfecta. Escribir es liberar, amar, sentir, disfrutar, viajar, volar, aprender. ¿Hay algo sobre lo que no escribirías? ¿Algún tema en particular? No, yo pensé que sí y sin embargo escribí. Así que no, creo que si el tema necesita ser contado, no tengo. Sí te digo, los dolores lo siento y me hacen mal y a veces son muy dolorosos, pero si es necesario contarlo, tiene que estar y lo voy a hacer. ¿Sobre eso no escribirías? ¿Sobre el dolor? Antes, digo, cuando me decís, yo creía que no escribiría nada doloroso. De hecho, no tiene cosas muy dolorosas. Sí, hay una parte terrible, pero no es, o sea, es dolorosa, pero hay situaciones aún más dolorosas y en otras novelas las fui describiendo. De hecho, en la última que ya está lista, ya está para... Y las leo y las releo y son terribles, pero necesitaban ser contadas. Y digo, bueno, hago el esfuerzo, pongo mi corazón, mi cuerpo, porque yo pongo mi cuerpo para escribir, porque yo siento lo que sienten los personajes y lo hago. No puedo dejar de pensar cuando me decís que el dolor no lo elegías de pronto no escribir, y digo, qué paradoja, ¿no? Alguien que tiene cosas para los dolores no quiere escribir sobre el dolor. Es que tal vez sí era... Como que ahora... Sí, lo fui curando a ese dolor y yo creo que lo fui exorcizando, porque a mí no, tal vez uno tuvo experiencias dolorosas y no le gusta, o sea, no le gustaría que otro experimente, pero digo, a veces uno puede aprender de esos dolores ajenos sin tener que vivirlos. Y a mí me ha pasado leer cosas que digo, claro, yo tendría que haber hecho esto, y no digo que hubiese hecho lo contrario, pero bueno. Bueno, por lo menos te ayuda a pensar. Claro, ¿no? Por lo menos a pensarlo 2 veces. Claro. Sí. ¿Qué uno debería leer sí o sí en la vida? No debería irse de este mundo sin leer. Uy, hay tantas cosas. Se me vienen mil historias. El Principito es una muy linda, donde hay mucha sensibilidad. Yo lo leí de muy chica y no llegué a apreciarlo, y ahora que se lo leo a mis hijos, cada detalle freno y trato de transmitírselo y que entiendan. Vos entendés qué es lo que está diciendo el zorro cuando le dice tal. Y no sé, hay muchas novelas. A mí me gustan todas. De todas tenés algo para aprender, pero bueno, esa es una de las más. Yo creo que tiene muchas enseñanzas en cada partecita y hay mucha sensibilidad, yo creo que sí.
Los libros, en general, los autores los dedican a alguien, de la familia o no, amigos. No me refiero al libro en particular, ni a uno ni a los libros. El acto de escribir, el acto de decir yo voy por acá porque esto me da libertad, viajes. Sí, sí. ¿A quién se lo dedicarías? Primero está mi familia, que es mi pilar. Sin ellos yo no podría hacer todo lo que hago y vivir todo lo que vivo, porque ellos me dan experiencias, me dan amor, me dan alegrías, un poquito de tristeza, enojos. La vida misma. Sí, bueno. Pero yo creo que cuando ahora que ya tengo un por qué escribir, no simplemente escribir porque me gusta, sino que quiero que llegue, yo creo que a los lectores. Iría para ellos, porque sin ellos yo no podría llegar a donde llegué. Mi familia me apoya, mi familia me acompaña, pero los lectores y a los amigos que te da la vida, porque sin ellos tampoco podría llegar a donde estoy, porque son las personas que te dan el aliento. Mi familia también, pero mis amigos, que por suerte tengo varias personas que son amigas muy queridas, que cuando a veces uno dice, bueno, no, estoy cansada, dale, vos podés. Y sí, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Es muy lindo.